Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, comenzando la lectura desde el versículo número 11. Y dice así el texto: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hoy trataremos de contestar la cuestión de qué quiso decir el apóstol Pablo en el versículo 15 específicamente, cuando utiliza el término nuevo hombre. ¿Se percataron? Fíjese en el versículo 15, nuevo hombre, aparece una expresión bien interesante. 2 veces en el libro de Efesios, en el 2.15 y después más tarde en el 4.24. Desde el tiempo en que se plasmó la enseñanza de Jesús en la vida de la iglesia, luego se escribió, aparece el concepto de la nueva persona, de la nueva creación, del nuevo pueblo, de la nueva humanidad. Primero, como idea, y luego como una concreción a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Y muchos, luego de ello, de que el Evangelio llamara y catalogara al nuevo hombre, empezaron a hablar del asunto. Y lo vamos a ver hoy, cómo el nuevo hombre trató de ser plasmado con utopías, con filosofías y con ideologías en los últimos siglos. Lo que más me llamó la atención estos días, en el mes de julio pasado, es el salto que ha dado el concepto de lo teórico, de lo político, a la promoción del nuevo hombre a través de un producto comercial. Aquí en la imagen aparece un recorte del prestigioso diario El País de Madrid del mes de julio de 2024 con un publicity para la empresa Emporio Armani, que seguramente la conocen muchos de ustedes, y los perfumes. Y el título es Dando forma a un nuevo hombre. Parece que inspirados por el mar, dice el publicity, por la naturaleza, el perfume, dice, entra en una nueva etapa apostando por un modelo de hombre que es tan decidido como sensible a su entorno y a los tiempos que vive. Y utilizan, y obviamente, que con la intención de vender el producto, de amasar dinero, pero al mismo tiempo, dado los valores de quienes dirigen la empresa, intenta enseñar, intenta diseminar una ideología que está junto con el producto y que la encarna a través de muchachos como están en la imagen allí, que en este caso es un deportista, un jugador de pádel español, que opera como un modelo influencer
por el cual se ejemplifica el modelo de lo que es el nuevo hombre, según lo que intenta promover la empresa de cosméticos en este caso. No le voy a hacer publicidad al perfume, pero estuve mirando y sale como 4.000 pesos en plaza. ¿Por qué el nuevo hombre? ¿Y qué es el nuevo hombre? ¿Y cómo lo presenta la Biblia? Es interesante que, como sucede en otras cartas, cuando uno lee Efesios, encuentra que hay dos secciones. La primera es la sección doctrinal o teológica del escrito del apóstol Pablo, en que aparece el término nuevo hombre. Y luego aparece mencionado, como decía, en el capítulo 4, que es la segunda sección de la carta, que es la parte práctica de la epístola que escribe el apóstol Pablo. Podemos ver ese esquema de cómo escribe las cartas Pablo en varias de ellas, como por ejemplo en Romanos. Los primeros 11 capítulos son netamente doctrinales y a partir del número 12 hasta el final es la parte práctica de cómo vivir. Aquí en Efesios lo mismo, los primeros 3 capítulos, una parte doctrinal y en la segunda parte una parte práctica de cómo vivir la vida cristiana. Así que eso nos trata de mostrar que la expresión nuevo hombre no es utópica, idealista, teórica, doctrinal o mística, sino que es real. Y que es posible vivirla en la vida de todo cristiano con acciones concretas y tangibles en el diario caminar. La expresión nuevo hombre como tal, dice un especialista, así como la vemos en el texto, se encuentra solo en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento, y ambas en el libro de Efesios. Por lo cual es una expresión teológica muy particular que está aquí y debemos entender de qué está refiriéndose el apóstol Pablo. Pero el concepto lo encontramos en todo el Nuevo Testamento. Cuando Pablo habla de nuevo, y usa la expresión esta en griego, está refiriéndose a algo que es nuevo en contraste con algo viejo, con lo antiguo, con algo que existía y que se ha vuelto inútil, que ya no sirve. Todavía no. O no cumple el propósito. También es algo nuevo en calidad, en creación, en constitución con lo que existía anteriormente. O sea que este nuevo ser reemplaza y ocupa el lugar que deja lo que había anteriormente y se desecha. Así se refiere a lo nuevo. Eso es lo nuevo que viene. Y cuando utiliza la expresión hombre, no lo hace en el sentido restrictivo de lo masculino, sino que el término es el término genérico a la raza humana. Por eso en algunas traducciones de este pasaje en el Nuevo Testamento aparece nueva humanidad, en alguna traducción más moderna, o el nuevo pueblo, también en referencia a lo que se quiere transmitir aquí. Así que con eso en mente vamos a mirar lo que trata de enseñar el apóstol Pablo en esta carta con la expresión nuevo hombre. Aquí tenemos una foto de uno de los pensadores más famosos del siglo XIX, Federico Nietzsche. Federico Nietzsche hablaba que hay que traer al nuevo hombre, al superhombre, decía él en su momento, que iba a transmutar todos los valores perimidos por el cristianismo. Él veía un estilo de vida, incluso en la religión de su época, que le resultaba no apelante. Y él decía, tenemos que transmutar esos valores a un estado de madurez moral superior. Esa filosofía de Nietzsche sustentó las bases del fascismo y el nacionalsocialismo. Y apareció este señor en el siglo XX que tomó las ideas de Nietzsche y las puso en práctica con la construcción del nuevo hombre, el hombre ario, con características físicas, biológicas, estéticas y de práctica de la vida, en que ese era el hombre ideal y había que desechar a todos los que no cumplieran ese ideal que él estaba buscando. Mientras eso pasaba en Europa y al mismo tiempo en Estados Unidos apareció una versión similar. El hombre de acero. ¿Se acuerdan? Superman. Era una expresión de dibujitos animados, de cómics en su momento. Era el arquetipo del valor del superhombre de Nietzsche puesta en un hombre que era capaz de superar todas las cosas con superpoderes.
encarnando todo eso de esa manera. El que sigue fue otra manera de verlo. Pasamos de una ideología de derecha, ¿ven?, a una de izquierda. El comunismo con Carlos Marx también promovía el surgimiento y la formación del nuevo hombre, que debía liberarse de sus cadenas, de las estructuras y de los modos de producción de la época y establecer una revolución para cambiar y dar vuelta a todo. Allí apareció la construcción del nuevo hombre, según la doctrina que él profesaba. Y lo intentaron aplicar de muchas maneras. En América Latina, el que más predicó sobre eso fue el Che Guevara en su momento, de manera muy ferviente. Incluso Daniel Biglietti, si uno escucha y ve su obra musical, tiene un disco que se llama Canción del Hombre Nuevo. Y tiene una canción específicamente en que describe cómo es ese hombre nuevo que hay que construir. Otro canto de sirena de finales del siglo XIX es de este señor, tal vez no tan conocido como los otros, pero que se llamó Augusto Comte. Es el fundador de la sociología moderna, que él creía que con el uso de la razón, la filosofía y la ciencia se iba a poder llevar al ser humano de un estado teológico a uno racional, positivo, como decía él, para que la ciencia ocupe y desplace el lugar de Dios y construya un nuevo hombre basado en la técnica y el conocimiento. Incluso hace pocos días atrás estaba mirando qué otras cosas nuevas hay en cuanto a la promoción del nuevo hombre. Y hay un libro que se llama El Nuevo Hombre Verde. No lo leí, simplemente lo menciono. Dice que es un hombre sustentable, ambientalmente consciente, respetuoso con la naturaleza, separa la basura, no malgasta el agua, lleva su bolsa de tela al supermercado, consume productos orgánicos. Ese es el nuevo hombre verde o ecológico que se quiere promover desde otro lugar, ideológicamente hablando, y lo implementamos nosotros todos los días. Cosas que son buenas, varias de ellas, ¿no? Pero cuando lo llevamos a un punto de vista filosófico, ideológico, hasta religioso, secular, implica a veces una manera de pensar que puede entrar en conflicto con lo que verdaderamente Dios establece y pone el apóstol Pablo con este concepto del nuevo hombre. Así que tenemos filosofías, tenemos ideologías políticas y económicas, tenemos hasta productos culturales y económicos que nos hablan del nuevo hombre, que nos están promoviendo una nueva manera de entender la humanidad, reflejarla a través de lo que somos, hacemos y consumimos. Sin embargo, los desvaríos filosóficos de toda esta gente, en muchos casos, llevados a la práctica en ideologías que han dejado al hombre en ruinas en muchas ocasiones, nos hacen llegar al siglo XXI con no un hombre nuevo, integrado, sino un hombre fragmentado. Una persona que ha perdido su unidad. Hoy estamos más divididos que nunca por temas de raza, por nacionalidades. Nos vemos vueltos hostiles más que nunca unos con otros. Si no, miremos lo que ocurre en Europa y en Asia, o mismo las discusiones sociales y políticas que hay en nuestra América Latina. Nos dividen las clases sociales, nos dividen las categorías sexuales, hoy potenciadas con la ideología de género a un punto de locura y de guerra dialéctrica entre el hombre y la mujer, que nos muestran que no hay una unidad, sino hay fragmentación. Por eso creo que más que nunca hoy debemos preguntarnos y hablar, al mirar esta realidad, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo, la Biblia, el libro de Efesios, cuando habla del nuevo hombre? ¿Qué es el nuevo hombre? No es como estos otros una categoría teórica, una utopía o una ideología. Pablo dice que es una realidad, es una manera de vivir, es un estilo de vida, son valores encarnados en las decisiones que tomamos todos los días. Pero muy seguramente el surgimiento de todo lo demás tiene que ver con que tal vez no hemos sido tan capaces de encarnar en nuestro testimonio diario lo que es el nuevo hombre en Cristo, y la gente ha buscado sustitutos para eso de manera creciente para poder encontrar una respuesta a esa modalidad que se ha implantado muchas veces solamente en el texto, pero no en nuestro modelo de vida en forma
cotidiana y clara. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo plantea que todas las problemáticas que hoy enfrentamos en forma tan patente y mencionábamos recién, deberían haber sido superadas ya por los cristianos o por quienes son seguidores de Jesús. Ya no importa el ser judío o griego, decía Pablo, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo todos somos uno. Gálatas 3:28. Y como leíamos aquí en Efesios, somos miembros de una misma familia, la familia de la fe. Tenemos una misma ciudadanía, también dice Pablo en este texto de Efesios, si usted lo leyó, por lo cual las divisiones que enfrenta nuestro mundo en forma constante y permanente y violenta no deberían existir en la vida del nuevo hombre en Cristo, en la vida de la comunidad de la fe. Obviamente que nuestras distinciones individuales y personales se mantienen, pero lo que quiere decir el texto bíblico es que las desigualdades, las divisiones, las fracciones, las cosas que nos separan han sido abolidas en Cristo Jesús para crear algo nuevo y diferente. ¿Qué éramos antes? Nos podemos preguntar mirando el texto bíblico. Porque si hay un nuevo hombre, quiere decir que algo tiene que dejar de existir. Y Pablo dice, éramos personas que vivíamos impulsados por nuestros deseos, siguiendo nuestra voluntad y nuestros propósitos, objetos de la ira de Dios. Capítulo 1. ¿Qué somos ahora? Salvos por gracia, dice Pablo, y estamos unidos con Cristo, habiéndonos resucitado y sentado, dice él, en las regiones celestiales. ¿Con qué propósito? Le preguntamos a Pablo. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de la gracia de Dios. ¿Y por qué hizo esto? Por su misericordia, por su amor. El gran amor de Cristo en nosotros, que no abandona su creación, sino que al haber pecado y separado de Él, Él busca dar una respuesta para el ser humano. ¿Y cómo lo hizo? Por su gracia, mediante la fe, sin ningún mérito humano que venga de nosotros, pues todo es obra de Dios, dice Pablo, un regalo a través de la obra de Jesús. ¿Y para qué lo hace? Bueno, dice Pablo, para alabanza de la gloria de su nombre y para que como consecuencia de nuestra vida, creada según Dios, en este nuevo hombre que somos en Cristo, demostremos con buenas obras quién es nuestro Señor. Por lo tanto, los cristianos de Éfeso, y nosotros también hoy, dice Pablo, debemos recordar lo que éramos, pero ahora lo que somos. Y Pablo dice que no lo olvidemos, porque es fácil extraviarse, perderse y comenzar a vivir con los viejos hábitos una y otra vez. ¿Y qué es lo que debemos recordar? Le preguntamos a Pablo. Que estábamos separados de Cristo, dice, excluidos de la ciudadanía de los cielos, ajenos a los pactos de Dios, dice él, sin esperanza, sin Dios. ¿Y cómo se solucionó el problema de la división de la humanidad? Dice Pablo, por la sangre de Cristo, que Él es nuestra paz, que de los dos pueblos, y lo leíamos en el texto hace un ratito, derribó la pared de separación que nos dividía y formó un solo y nuevo pueblo en Cristo Jesús, un nuevo y solo hombre. ¿Y para qué se construyen los muros? ¿Por qué había un muro de separación? Bueno, los muros separan, los muros dividen, los muros excluyen y nos alejan. Por eso Pablo dice que el nuevo hombre, la nueva humanidad, se construye cuando cae el muro de enemistad. La religión judía de la época había construido un muro que impedía a los gentiles acercarse hasta el lugar de reunión, los mantenía a cierta distancia, por más que querían, no podían, porque había impedimentos, rituales, de ordenanzas y de tradiciones que les impedían llegar allí. ¿Cuántos muros tenemos en nuestras vidas que nos separan de los demás?
muros emocionales, muros relacionales. Pensemos en el muro de Berlín que dividió durante tanto tiempo a las dos Alemanias. Cuánto dolor, cuánta fractura social que había en esa comunidad. Cristo viene para derrumbar esos muros de enemistad entre las personas. Cristo viene para derribar el muro del odio, del miedo y hacernos uno en Cristo Jesús. También dice Pablo, cuando uno mira este texto de Efesios que leíamos, que hay una acción legal que se produce, una acción de nulidad de un acta que estaba obrando y operando en contra nuestra, que nos acusaba por nuestros errores y pecados. Un acta llena de mandatos religiosos, tradiciones, ritos, costumbres que eran insoportables de poder llevar y nadie las podía cumplir, ni el más religioso de todos. Requisitos que no salvaban a nadie, requisitos que no salvan a nadie el día de hoy y que solo estorban para poder desarrollar una relación saludable con Dios. Y todo esto, nos recuerda Pablo, lo hizo para crear en Cristo, en sí mismo, un hombre nuevo, una nueva persona, un nuevo individuo, una nueva humanidad, un nuevo pueblo que está construyendo y desarrollando para que sea modelo a toda su comunidad y pueda mostrarle que es posible vivir de otra forma, de otra manera en este tiempo en que estamos. Pero no es un hombre nuevo en sí mismo. Si se fija bien en el texto bíblico, el apóstol dice un nuevo hombre en Cristo. Y ahí hay una diferencia vital. Un nuevo hombre en Cristo. ¿Y qué quiere decir en Cristo? Ya a los corintios, ¿se acuerdan? Pablo les decía que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva criatura. No es una reforma, no es una modificación o un proceso evolutivo del individuo, no es un cambio en las condiciones de vida, no es un cambio en las estructuras económicas, no es un proceso educativo, no es un cambio político, no es un cambio psicológico del que quieran. Es la obra del que tiene la capacidad de crear algo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Obviamente que es importante estudiar, educarse, formarse, desarrollarse. Es importante que haya buenos gobernantes que tengan buenas políticas para desarrollar todos los servicios y necesidades que la comunidad tiene. Es importante que haya una economía sana para poder vivir con estabilidad. Todo eso es muy necesario, pero eso no modifica la esencia del ser humano. El nuevo hombre es creado en Cristo. En Cristo. Jesucristo es el único que puede tomar verdaderamente la arcilla del ser humano como un alfarero en sus manos y crear algo diferente. Nosotros no tenemos esa capacidad en ninguna de las estructuras que podamos desarrollar. Solamente la obra de Jesucristo puede modificar la esencia interna de la persona y hacerlo completamente nuevo. Conté al correr rápidamente todas las veces que aparece este concepto en la carta, en Cristo. Y me quedé maravillado. Alguien dijo que son unas 90 veces que aparece la expresión en Cristo en el Nuevo Testamento. Y 28 veces la encontré en Efesios, prácticamente la tercera parte. Y les voy a mencionar algunas nada más y ustedes después en casa las buscan en toda la carta. Efesios 1:1. Pablo le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. 1:3 dice que Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. En el 1:4 Dios nos escogió en Él, o sea, en el amor de Cristo. 1:6 nos creó para la alabanza de su gloria que nos concedió en su amado. 1:7 en Él tenemos redención. 1:9
estableció en Cristo el misterio de su voluntad. 1:10, reunió en Cristo todas las cosas. 1:11, en Cristo fuimos hechos herederos. 1:12, en Cristo está nuestra esperanza. 1:13, en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué le pasa a Pablo? Porque estaba con la pluma entreverada ese día y le salía en Cristo en todos los versículos, o se equivocaba, o no tenía más cómo decirlo. No, hay un propósito didáctico, pedagógico muy claro en el escritor, señalando que es en Cristo y solo en Él que logramos establecer todas las relaciones y los vínculos sanos personales y colectivos. Y siga buscando después el resto de la carta. Yo mencioné unas pocas nada más. Esta preposición en Cristo es muy importante y denota posición, lugar, el tiempo o el estado. Estoy en Cristo. Cuando me salgo, no estoy en Cristo. Cuando me voy a un costado, me muevo de donde está Cristo. El problema no es Cristo, el problema soy yo, que no estoy en Él, viviendo, tomando decisiones diariamente como Él quiere que las haga. La pregunta es, ¿en dónde estoy posicionado cuando estoy viviendo cada jornada? ¿Estoy en Él o me voy hacia un lado y hacia otro? Mantenernos en Él nos producirá una vida que pueda llevar las distinciones del nuevo hombre en Jesús. Cuando Pablo estuvo en Atenas, cuando uno lo lee en el capítulo 17 de Hechos, Pablo citó un poeta que a mí siempre me llama mucho la atención, porque era un pagano, que nos muestra lo que implica eso de estar en Cristo. Y citándolo, él dice, como dicen sus poetas, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él, lugar de posición, vivimos, nos movemos y existimos. Fuera de Dios no hay posibilidad siquiera de existir. Y esto lo decía un poeta pagano, mirando a los dioses que tenían en su panteón. En Él, lugar de posición, fuera de Dios no existe nada. Existimos, nos movemos y somos en Dios mismo. Y esto nos revienta ¿cómo puede ser? No, Dios no hace algo separado de Él. Dios crea en Él este universo y en Él nos movemos, existimos y somos. En Juan 15, Jesús insiste una y otra vez que debemos permanecer, ¿dónde? En Él. Permanezcan en mí, en mis palabras, en mi amor, en mis mandamientos. Una y otra vez lo dice Jesús allí en el capítulo 15 de Juan. Solamente el permanecer en Cristo nos hará llevar fruto. Así que el nuevo hombre existe solamente, ¿dónde? En Cristo. La nueva humanidad se construye en Él. La paz se consigue en Cristo. Y esta nueva creación, el nuevo hombre, la nueva humanidad, el nuevo pueblo de Dios, según lo que nos refleja el texto bíblico, se debe mostrar de esa realidad espiritual en el mundo material. Un mundo que todavía es hostil, plagado de violencia y todos los días lo experimentamos. En ese mundo es que el cristiano se está movilizando cotidianamente. Dios nos ha puesto, nos ha creado, nos ha reconciliado con Él, nos ha dado la paz a través de Jesucristo para que podamos en Él, a través de Él y en este mundo expresar la realidad del nuevo hombre en Jesucristo, donde todas las fracturas humanas deben ser superadas, todas las divisiones reconciliadas, todos los odios perdonados. Todo en Cristo Jesús y como respuesta de Dios para la humanidad. Pero para construir el nuevo hombre hay que demoler lo anterior.
Lo anterior debe dejar de existir, dice Pablo. Lo anterior debe caducar. Lo anterior debe ser anulado, utilizando el término legal que pone el apóstol Pablo allí. Debe surgir lo nuevo. Y lo nuevo no surge, como diría la doctrina marxista, de la síntesis de una y otra cosa para crear de la tesis, la antítesis, algo sintético. Es algo nuevo, dice Jesús, que no existía antes, que no se puede formar de otra manera más que por la obra de Jesucristo en la vida de las personas. No hay nada nuevo si no se destruye lo anterior. Y ese concepto es importante, porque no sé si lo han escuchado, pero vivimos en la era de la deconstrucción. Y hoy se habla muchísimo de deconstruirse como persona. Se deconstruyen las relaciones de poder, se deconstruye el patriarcado, se deconstruye la sexualidad, se deconstruye nuestro pasado, todo lo que soy, pero el gran problema de todo ese proceso que hoy se nos invita a meternos como manera de entender filosóficamente al ser humano, es que deja al ser humano en fragmentos. Se deconstruye nada más, se desarma. Es como un juego de Lego, como los que tienen mis hijos en casa, que se desarma todas las fichitas y se pone sobre la mesa y se dejan ahí desparramadas. No hay unidad, no hay forma, no hay estructura, no hay posibilidad de entender qué es eso que está en la mesa más que una multiplicidad de piezas. Eso no es lo que propone Jesucristo. Él nos habla de que debemos, sí, derribar lo anterior, pero construir lo nuevo en Cristo Jesús, unificar, unidos en Cristo Jesús, que es el otro gran concepto del libro de Efesios. En Cristo se unen todas las cosas para darle sentido, cohesión, esperanza al ser humano. Cristo propone sí quitar los viejos odres, el viejo vino que ya no sirve uno con el otro, y propone que el nuevo vino tiene que estar en odres nuevos. Tiene que haber una nueva construcción, una nueva ciudadanía, una nueva realidad legal, estando frente a Dios perdonados y redimidos, unidos. Y lo dice así en Efesios 4:22. Quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de nuestra mente y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza o el nuevo hombre, creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. No podemos simplemente desarmar la persona. Necesitamos quitar todas las impurezas, estamos de acuerdo, todo lo que está mal en las relaciones, todo lo que perjudica los vínculos humanos, pero no podemos dejarlo desarmado. Necesitamos darle sentido, coherencia, esperanza a la persona. Y solo en Cristo encontramos quien puede traer la nueva vida que trae justicia, que trae santidad, dice Pablo. Pablo explica a los hermanos, a los cristianos en Éfeso, que luego de entender y ser esto tenemos una responsabilidad. Como el nuevo pueblo de Dios, como el nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo Jesús, debemos modelar, hacer crecer, expandir ese modelo. Debemos invitar a todos los hombres a sumarse a la invitación de Dios de ser parte de ese nuevo proyecto. No es simplemente algo que nos guardamos para nosotros, es algo que compartimos, vivimos y lo expresamos. De otra forma nos convertimos en simples quejosos de la realidad que vivimos. Qué horrible que está todo patas arriba, que mira cómo está el mundo, la violencia, las relaciones, que los problemas sociales de todo tipo y carácter, pero no somos solución. El cristiano, con su nueva posición en Cristo Jesús, sale al mundo a vivir en Él, con sus profesiones, con sus trabajos, con sus relaciones, con sus vínculos, con los lugares donde está, como comunidad de fe en la Iglesia de Cristo, para afectar, cambiar y transformar esa realidad. Y no hay mayor muestra de ello, no hay mejor forma de evangelizar que viviendo y construyendo el edificio de Dios en reconciliación y en paz unos con los otros. Por ello, Pablo le reclama, y usted puede leerlo después en el capítulo 4, que hay que vivir de una manera digna.
Hay que vivir de una manera digna frente a la sociedad, de acuerdo al llamamiento que recibimos en Cristo Jesús. Por eso nos pide que nos esforcemos por mantener, dice Pablo, la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y cada vez que hay una división, cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay falta de humildad, falta de mansedumbre, en que no nos soportamos con paciencia y no guardamos la unidad del Espíritu en ese vínculo de la paz, no estamos reflejando al hombre nuevo en Cristo Jesús. No estamos. Cuando discriminamos, cuando hacemos diferencia entre las personas por cuestiones de raza, de origen, de nacionalidad o las diferencias socioeconómicas entre hombres y mujeres, cuando no hablamos la verdad, estoy citando todo lo que dice Pablo en el capítulo 4, cuando dejamos que la ira nos gane y seguimos en prácticas deshonestas, estamos volviendo a levantar muros de enemistad con las personas y con el prójimo. Cuando Cristo derrumbó todo eso, cuando Cristo nos dijo, ya no caminen más en esas obras, anden como hijos de luz. Y así daremos un testimonio del que todos quieran aferrarse y llegar a vivir. Hoy tenemos dos desafíos que les traigo esta mañana. Uno de ellos para el pueblo de Cristo, que debemos ser modelos de Dios, que queremos y decimos ser modelo para la humanidad, para reflejar un estilo de fe, de santidad, de justicia, de paz, de amor. ¿Cómo lo estamos viviendo a ese nuevo hombre, esa nueva creación, ese nuevo pueblo, esa nueva humanidad que Cristo construye en y a través de sus hijos? Y esto se da, dice Pablo, con el cuerpo trabajando bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro del cuerpo, recibiendo el crecimiento para ir edificándose en amor. Y al ver esta realidad espiritual reflejada, nuestro testimonio va a crecer, nuestra comunidad se va a fortalecer, nuestra manera de entender y ver la vida va a glorificar a Jesucristo y muchos querrán venir a los pies del Señor. Y la segunda invitación que traigo esta mañana es para aquellos que han estado viviendo sin Cristo y sin Dios, siguiendo sus propios parámetros y siguiendo su propia manera de ver el mundo y la vida. Hoy Jesús ofrece esperanza. Hoy Jesús ofrece reconciliación. Hoy Jesús te ofrece una nueva identidad. Te ofrece ser una nueva persona. Te ofrece estar en reconciliación con Él y con los demás, a través de su obra en la cruz, que se dio para perdón de nuestros pecados. No importa todo lo que pasó hasta este momento, lo traemos a los pies de la cruz, donde el Señor nos ofrece el perdón de lo que fuimos, para hacer algo nuevo, para que eso ya fue cuando pasamos por la reconciliación que ofrece el Señor para todos nosotros, sin excepción, a través de la obra de Jesucristo. Así que les voy a invitar a que oremos en forma individual un momento, allí donde está, y piense cuál es su estado espiritual, ya sea miembro de la fe, o sea alguien que nos está visitando y buscando respuestas. Hoy el Señor le invita a pensar en este desafío del nuevo hombre en Cristo Jesús. Y voy a desafiar a aquellos que nunca han tomado una decisión por Cristo esta mañana. El Señor está llamando a una relación, a dejar nuestra antigua forma de vivir y abrazar la nueva, la de la esperanza, a través de su Hijo Jesucristo. Si nunca tomó esta decisión por Cristo antes y hoy le gustaría dar ese paso de fe, hable primero con Dios en su corazón. Preséntese ante el llamado del Señor,
que le extiende la mano a través de Jesús de crear una nueva realidad. De aceptar a Cristo como su Salvador y caminar junto a Él como su Señor. ¿Hay alguien que esta mañana quiera expresar, levantando su mano, ese deseo en Cristo Jesús? ¿Alguien que nunca lo haya hecho antes o que esté con dudas y necesite certificarlo ante su presencia, que Él es el Señor? Le invito a levantar su mano ahora para que pueda orar por usted. Solamente expresarlo allí de donde está, si nunca lo ha hecho antes o si tiene necesidad de afirmarlo. ¿Hay alguien que quiera hacerlo esta mañana? Dios la bendiga. ¿Alguien más? ¿Así puedo orar por usted esta mañana? ¿Alguien más que quiera expresar? Dios te bendiga. El Señor está llamando. Bendiciones para ti también. Dios te bendiga a ti también. Gloria a Dios por todas las manos que se levantan. Señor Jesús, gracias porque tú nos has dado la salvación en Cristo Jesús. Nos has reconciliado a través de la obra de Jesucristo y nos has traído a una nueva relación. Rogamos que tú, Señor, traigas vida nueva. Una vida que traiga los valores del reino de Dios y su justicia a cada una de las vidas y familias representadas por las personas que están aquí y han levantado su mano. Ayúdanos a aferrarnos a ti para nuestro diario vivir y trae redención para toda nuestra comunidad también. Gracias por Jesús, Señor, y gracias por tu palabra. En Cristo, en ti y para ti. Amén, Señor.